Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la exposición de la unidad 2 dedicada a la Revolución Copernicana. Y esto porque, como ustedes saben, esta materia tiene un programa muy ambicioso que tiene que ver con el repaso de algunas cuestiones históricas, de algunos episodios históricos muy importantes en la historia de la ciencia, que a su vez repasan algunos conceptos científicos para que ustedes se vayan introduciendo en la temática y que se detiene en problemas filosóficos que van a ir surgiendo mientras avancemos en la historia. Es decir, hay como tres líneas en las cuales tiene que ser contada la historia y esto requiere, por supuesto, para ser comprendido, una continuidad que no tuvimos en las clases por distintos motivos. A veces por las fechas que han hecho que se suspendieran las clases, otras veces por enfermedad o ausencias de mi parte, o ausencias suyas por distintos motivos, de modo que vamos a tratar de unificarlo todo en este relato para que quede un poco más ordenado. La Revolución Copernicana, entonces, y aquí tenemos a los dos grandes protagonistas de la misma, que son el propio Copérnico, a su derecha, con una hermosa melena que exhibe, y el sistema que él mismo creó, un sistema que tiene el Sol en el centro, es decir, un sistema heliocéntrico para describir lo que él consideraba hasta ese momento que era el universo todo. Revolución Copernicana. Contemos un poco entonces quién era este señor a partir de esta copla que habíamos presentado en su momento y que ustedes seguramente justificadamente habrán olvidado. Copérnico copla y dice así: allá en Polonia un viejo decía que el sol estaba quieto y la tierra se movía. Aunque no parecía, aunque el sol cruzaba el cielo cada día, aunque un pájaro volaba muy lejos de su nido y al volver no se perdía. Tercamente decía ese viejo que la tierra se movía y no sabía que iniciaba un viaje a las estrellas a donde iba a llegar algún lejano día. Allá en Polonia, porque allí nació, apareció un viejito, es decir, que desarrolló su teoría cuando ya era grande, y era una teoría bastante antiintuitiva, porque planteó por primera vez, aparentemente, que el Sol estaba quieto mientras la Tierra se movía. Es decir, planteó que no sucedía como decía la Biblia, que la Tierra estaba en el centro del universo, porque Dios nos había dado ese lugar de privilegio, sino que, por el contrario, la Tierra no era más que un planeta más, ¿bien? Que giraba en torno a al verdadero centro del universo, que era el Sol. Y claro, no parecía que esto fuera así. Por eso decía que es antiintuitivo, ¿no? Si uno se va hasta la costa a la mañana, puede ver salir el Sol. El Sol parece ascender desde detrás del horizonte, llegar a su punto máximo, que es el cenit, ese momento del mediodía en el cual nos aconsejan los médicos en la tele que no tenemos que ir a la playa porque el sol pega muy fuerte, y luego se pone por el, eh, el lado contrario por el cual salió. Bien, entonces el sol cruza el cielo cada día, la Tierra parece estar fija y no moverse, y aún así, aunque no parecía, este señor seguía diciendo que las cosas eran como él decía. Gran lección, ¿no? Porque a veces se nos pide que seamos leales al sentido común. Bueno, esto es así, es sentido común. Bueno, para el sentido común, el Sol gira alrededor de la Tierra. Para el sentido común, la Luna no es más que un plato chato que está pegado, como si fuera una calcomanía, al cielo. El sentido común, es decir, el sentido que compartimos todos, muchas veces puede ser erróneo. En general lo es. Y a veces necesitamos romper con esas formas de ver el mundo para descubrir cómo son las cosas de verdad. Además de estos obvios elementos, había otras cosas que llamaban la atención de los antiguos, sobre todo de los
habitantes de la Edad Media, de los medievales, que eran confirmatorias para ellos de que la Tierra estaba fija en el centro del universo. Una de esas cosas era el hecho de que los pájaros salían volando de su nido y volvían al mismo nido. Y se decía, bueno, ¿cómo es que vuelven al mismo nido? Porque si la Tierra rota o se traslada, entonces ellos al volver encontrarían que la Tierra está corrida de lugar y no encontrarían su nido. Esto de verdad era un argumento que se utilizaba en el medioevo. Los pájaros no se perdían, por lo tanto la Tierra tenía que estar fija. No le importaba esto a Copérnico y tercamente decía que la Tierra se movía. Y al hacerlo no supo que iniciaba un viaje a las estrellas, a donde iba a llegar algún lejano día, y esto hay que entenderlo en un doble sentido. En un sentido literal, iniciaba un viaje a las estrellas, porque a partir de él y de su revolución, comienza a observarse el cielo de una forma que no se había observado hasta ese momento. Es decir, con la exigencia de una precisión y una matematización que hasta ese momento no existía, no se daba. Y por otro lado, metafóricamente, él mismo iba a llegar hasta ese cielo de estrellas, porque él se iba a convertir en una suerte de estrella de la ciencia. Para conocer un poco cómo fue esto, vamos a ver su biografía. Aquí lo tenemos a Copérnico en el centro de la escena, volando, flotando en el medio de un universo un poco surrealista, para decir que nació en Torún, en Polonia, en 1473, para contar que su libro se llamó De Revolutionibus Orbium Celestium, o de las revoluciones de las órbitas celestes, y que fue escrito en 1543, presten atención a esa fecha, y que allí planteó su idea de un universo que tuviera en el centro a el Sol y no a la Tierra. Si ustedes quieren conocer un poco de la importancia que tuvo este personaje, pueden darse cuenta de esa importancia a partir de la recepción que tuvo su obra y la repercusión que tuvieron sus descubrimientos. Porque otros científicos de otras disciplinas, como por ejemplo químicos, bautizaron al elemento 112, lo pueden ver en cualquier tabla periódica que sea del 2012 para acá, como Copernicium en su honor. Y también en honor a él, el frontispicio de la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, ese edificio que vemos ahí, un edificio que tiene como 10 pisos, en el centro pueden llegarse a ver unas manchas negras, esas son ventanitas. Es el edificio, decíamos, de la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, solo biblioteca, todo biblioteca, y tiene, después lo pueden, si ustedes quieren buscar en internet, dos grandes representaciones circulares, una a la izquierda, la del sistema aristotélico tolemaico, y a la derecha la del sistema heliocéntrico copernicano. Así que su influencia está llegado a México, un lugar muy distante espacialmente de donde él nació, y un momento temporalmente muy distante al cual le tocó vivir al propio Copérnico. Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia, escribe en el siglo XVIII su crítica de la razón pura, y en este libro tan importante él va a decir que va a lograr en filosofía un cambio tan radical como había logrado Copérnico en ciencia, es decir, va a lograr en filosofía un giro copernicano, dar un giro copernicano. Es decir, que dar un giro copernicano es símbolo de hacer algo completamente disruptivo, algo completamente que contraría completamente a lo que se piensa hasta ese momento. Eso es hacer un giro copernicano. Así que quedó la frase por lo importante que fue lo que él realizó. Una moneda de Alemania de 1973 conmemora los 500 años del nacimiento de Copérnico con la representación de su sistema heliocéntrico. Hay billetes de
Polonia, o había billetes de Polonia que lo llevaban a él como figura principal, y sabemos que allí ponemos a los próceres, así que es considerado un prócer en su país natal, en Polonia, pero también en otros lugares. Ahí vemos en unas estampillas de Venezuela que también conmemoraban el natalicio de Copérnico. Bueno, esta gran figura de la ciencia muere en el mismo país en el que nace, pero en otra ciudad, en Frombork, en 1543. Y si ustedes se fijan, 1543 es el mismo año en el cual se publica su libro. Y hay como una leyenda alrededor de esto, porque según se dice, él nunca pudo ver su libro impreso y por supuesto mucho menos pudo conocer de la importancia que iba a tener para la historia de la ciencia. Porque en aquella época no podías publicar un libro así como así, sino que los libros tenían que pasar por un sistema de censura. Pensemos que estamos hablando de un momento en el cual había monarquías absolutistas en Europa, en Polonia, por supuesto, también, y antes de poder publicar un libro, vos tenías que mandarlo a la oficina del censor. El censor lo revisaba y si estaba todo bien, si no decía nada en contra del rey, si no decía nada en contra de la iglesia, el libro se podía publicar. Pero este libro sí decía algo en contra de lo que decían las Sagradas Escrituras, porque la Biblia dice que Dios mandó a Josué a detener el sol. Y si dice esto, quiere decir que el sol gira, como podemos observar a simple vista, y entonces esto se oponía a lo que decía la Biblia. Por supuesto, no iba a ser fácil lograr publicarlo, entonces tuvieron que mandarlo, pero con el agregado de un prólogo en el cual Copérnico decía algo así como que estaba diciendo todo eso, pero no de veras, sino solamente como para que como para hacer una serie de conjeturas imaginativas que él no pretendía que fueran verdad. La cuestión es que parece ser que este trámite se demoró bastante. En el transcurso del trámite él cae muy enfermo y entonces le pide a uno de sus amigos que vaya a buscar el libro a ver si finalmente lo habían aprobado o no. El amigo va a la oficina del censor, pregunta, observan ahí el expediente que tendrían guardado en alguna carpeta o quién sabe cómo, y le dicen que sí, que finalmente lo habían aprobado. Así que el amigo vuelve a la casa muy contento y lo convoca a Copérnico a observar o a enterarse de la noticia y insiste en que se despierte varias veces sin lograrlo porque aparentemente Copérnico ya yacía muerto. Es decir, nunca pudo saber, dice la leyenda, que su libro había sido publicado y nunca pudo, como dijimos antes, tampoco imaginarse hasta dónde iba a llegar su influencia. Pero bueno, esto puede ser parte del mito a su alrededor. Lo que sí es cierto es que se convirtió, como dijimos, en una figura absolutamente relevante de la historia de la ciencia y del pensamiento. De hecho, esa imagen que nosotros estamos observando surge de un cuadro. Este es el cuadro completo. Es un cuadro de un compatriota suyo que se llamaba Jan Matejko. Y Jan Matejko creó esta obra que se llama El científico Copérnico conversa con Dios. Ahí lo vemos a Copérnico con algunos instrumentos de medición, observando al cielo, lo que parece ser una especie de terraza o de punto alto dentro de un edificio, para poder ver bien el cielo. Y está detrás un cuadro con su sistema heliocéntrico. Hay también delante de ese cuadro un libro que será de Revolutionibus Orbium Celestium, queremos creer. Y está también en el título la sensación que tuvieron los hombres que tuvieron la influencia de Copérnico. Porque logró algo que parecía imposible de lograr para un ser humano. Logró algo que iba en contra de lo que se observa en primera instancia, a primera vista. Y entonces no había forma de explicar esto más que apelando a la genialidad del tipo o a alguna condición mágica, ciertamente. Es decir, él tenía que tener contacto
con Dios o algo por el estilo, porque si no, no se podía explicar que hubiera logrado semejante hazaña en el campo de la ciencia. Así lo vivieron sus contemporáneos. Pero para entender por qué fue tan importante, por qué su figura causó tanto revuelo, por qué generó verdaderamente una revolución en el ámbito de la ciencia, porque dio vuelta a todas las cosas, tenemos que entender cómo eran las cosas antes. Y para eso lo que hacemos es remontarnos hacia el pasado y analizar que las grandes civilizaciones, las primeras grandes civilizaciones de todos los lugares de la Tierra, siempre se establecieron en relación a la observación del cielo. Así, las pirámides de Egipto están construidas de modo tal que se orienten, que se condigan con la posición de ciertas estrellas. Así, cerca de la gran pirámide de Chichén Itzá, la pirámide maya que existe en México y que fue construida muchísimo después que las pirámides de Egipto, podemos encontrar ese edificio que aparece en el centro de la pantalla ahora, que no es más ni menos que un observatorio astronómico. Y del mismo modo, si vamos a Inglaterra, cerca de Londres, vamos a encontrar estos restos monolíticos de Stonehenge, que, según se cree, son prehistóricos y que también resultan dispuestos de esta manera porque tienen que ver con la observación del cielo. Es decir que si nos remontamos a los albores de las civilizaciones, a los albores de la humanidad, vamos a encontrar siempre edificaciones que dan cuenta, enormes edificaciones además, que dan cuenta del interés de los hombres por la observación del cielo. Porque la observación del cielo aparece como algo vital, fundamental. Uno podría preguntarse entonces por qué todas las civilizaciones alzan la vista hacia las estrellas. Y la respuesta la encontraremos diciendo que gracias a eso se obtiene el dominio de la naturaleza y gracias a eso se puede asegurar la supervivencia. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno observa el cielo puede obtener información que es fundamental para dominar lo que parece indominable. Nosotros estamos arrojados a la existencia como seres humanos individuales y como civilizaciones, como pueblos, y tenemos que tratar de sobrevivir, y la naturaleza nos aparece como algo agresivo, como algo indómito, como algo que está en nuestra contra. De repente hay relámpagos, truenos, lluvias torrenciales, momentos de sequía. Pero si uno observa bien y obtiene datos de esa observación, puede lograr cierto dominio y cierta previsión. Por ejemplo, uno puede saber cuándo van a darse las distintas estaciones, uno puede saber entonces cuándo cosechar y cuándo sembrar, uno puede, por ejemplo, orientarse si es que va a navegar mirando el cielo, uno puede saber cuándo habrá temporada de lluvias y no conviene hacer determinadas cosas o conviene hacer determinadas otras. Es decir, la supervivencia y el dominio de la naturaleza dependen de esa observación. Por lo tanto, la observación del cielo no es algo que tiene que ver con la ociosidad, con la gratuidad del interés científico, sino que es algo totalmente relevante para nuestras vidas. Y observando el cielo, lo primero que se ve, ustedes mismos pueden hacer la prueba, hemos hecho la prueba nosotros mismos mirando por la ventana o desde el patio, lo que se ve es que la Tierra, desde nuestra perspectiva, parece plana, inmóvil, fija, y que parece haber alrededor de ella una especie de domo donde están las estrellas, de semiesfera que nos cubre, como si fuera una ensaladera semiesférica que tenemos sobre la cabeza, o el domo que aparece en la película de Los Simpson. Esto es lo primero que se observa. Y si uno lo observa de noche, detectará que hay en esa gran esfera una serie de estrellas que se suelen agrupar unas al lado de otras, de modo
sistemático, formando lo que llamamos constelaciones. De modo que, para ordenar esa observación, lo que se hizo es observar el cielo, considerar que había sobre nosotros una semiesfera, una bóveda, y tratar de ubicar distintas constelaciones o grupos de estrellas en cada una de las secciones de esa semiesfera. Es decir, se dividió imaginariamente la semiesfera en porciones o gajos, si ustedes quieren, en cada uno de los cuales aparecía destacada una constelación. Bien, y esa división se hizo por 12. Se dividió el cielo en 12 regiones, 12 gajos, y por lo tanto en 12 constelaciones. Por eso tenemos los 12 signos del zodíaco que se corresponden con los 12 meses del año. Bien, habíamos visto que cualquiera de estas aplicaciones, o algunas más nuevas también, nos sirven para poder observar dónde están las estrellas con métodos de realidad aumentada. Ahora bien, esa observación se hizo desde los albores de la humanidad, dijimos, y lo que se observó con una paciencia infinita es que esa esfera no está fija sobre nuestras cabezas, sino que va girando. Aquí observaremos un video donde se ve un time lapse, es decir, se deja una cámara fija, se van sacando fotos noche a noche para ver cómo se va moviendo eso, o cómo parece moverse eso que tenemos sobre nuestras cabezas, que es el cielo. Bien, esto mismo hacían los antiguos, sin la posibilidad de tener cámaras, simplemente tomando un punto de referencia, por ejemplo una montaña, un gran árbol, un edificio, y registrando en un papel las distintas posiciones que las estrellas iban teniendo noche a noche. Así se dieron cuenta que las estrellas giraban. Sobre nuestras cabezas. Trabajo paciente, arduo, difícil. Trabajo que hicieron egipcios, fenicios, caldeos, babilonios, y que recibieron después también, y agregaron otras cosas, los griegos antiguos, que unificaron todos estos datos. De modo que, si miramos al cielo, vamos a encontrar un fondo de estrellas que parece girar sobre nuestras cabezas, algunos astros que pasan de vez en cuando, como cometas, otros que son impredecibles, como meteoritos, pero también los principales protagonistas, que son el Sol, la Luna, y algo que parecen ser estrellas, pero que tienen la particularidad de no titilar y de girar de otra forma que las estrellas, de girar teniendo a las estrellas como fondo. Bien, a esto se lo llamó planetas, y hasta ese momento se conocían estos: Mercurio, Venus, Marte, el planeta rojo, Júpiter y el tan particular Saturno. Entonces, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol, la Luna y algunos astros que aparecían de vez en cuando, como los cometas, y otros impredecibles, como lo que nosotros llamamos estrellas fugaces, que en realidad son meteoritos. Elementos básicos que giran teniendo como fondo a las estrellas. Con todos estos elementos,
reunidos de modo coherente, se formaron las primeras cosmologías. Recordemos que la palabra cosmos quiere decir orden y logías viene de estudio, es decir, los primeros estudios de el ordenamiento de los elementos del cielo, las cosmologías. Y la primera gran cosmología se la debemos a este señor, Aristóteles, filósofo y sabio griego que vivió entre el 384 y el 322 a.C. Cosmología, la de Aristóteles, que fue señera porque duró hasta que apareció la cosmología de Copérnico. Por eso estamos viendo todo esto. ¿Qué hizo para obtener esa cosmología o para crear esa cosmología? Bueno, lo que se espera que haga un científico. Observó y describió lo que observaba. ¿Y qué observó y qué describió? Observó lo que él consideraba que eran hechos. Porque la ciencia se basa en hechos. Pero saben ustedes que aquí, además de hacer una narración histórica y de parar en algunos mojones científicos, también haremos un poco de filosofía. Por eso, y como la filosofía no parte del sentido común y no tiene supuestos, nos vamos a preguntar esto que parece tan obvio, que es que la ciencia se basa en hechos. ¿Se basa en hechos la ciencia? ¿Realmente? ¿Qué son los hechos? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ustedes ya lo han visto, pero lo repasaremos un poquito más adelante. Y entonces tenemos que en esa cosmología hay varios elementos. En primer lugar, Aristóteles pensó que la Tierra estaba fija en el centro del sistema. Era un sistema geocéntrico, es decir, que tenía su centro en la Tierra. Geo es tierra, de ahí geografía, por ejemplo. Pero que alrededor de ella había una serie de esferas de cristal concéntricas y cada vez una más grande que la otra. Cada una de esas esferas portaba un planeta, o el Sol, o la Luna, o alguno de estos elementos que habíamos mencionado antes. Hasta que finalmente aparecía una última esfera, que era la esfera de cristal de las estrellas fijas. ¿Por qué fijas? No porque no se movieran, ya hemos visto en el time-lapse que se movían, sino porque siempre guardaban la misma distancia entre sí. Por eso era la esfera de cristal de las estrellas fijas, fijas en relación unas a las otras. Como vimos, si uno observaba el cielo, se daría cuenta de que esas estrellas, o que esa esfera de las estrellas giraba. Ese giro que se observaba es lo que le hizo pensar a Aristóteles que se trataba de esferas. ¿Y por qué de cristal? Porque si tenemos en cuenta, como él creía, que nada puede estar flotando en el aire por sí mismo, pensemos que todavía no se conocían los conceptos de fuerza, el concepto de ley de gravedad, el concepto de masa y todo lo que después describiría Newton. Entonces, ¿cómo explicar que estuvieran ahí flotando en el aire las cosas? Bueno, no podía ser, por lo tanto tenían que estar adheridas a algo. Como ese algo giraba, tenía que ser esférico. Y como además yo podía ver distintas profundidades o objetos colocados en distintas profundidades antes de llegar a la última de las esferas, que era el fondo de estrellas fijas, entonces tenían que ser de un material que fuese transparente, y por eso pensó en el cristal. Bien, ¿cómo funcionaban estas esferas? Bueno, como una especie de mecanismo de relojería, como una especie de engranajes. La esfera más pequeña, que estaba alrededor de la Tierra, era la que portaba la Luna. Y esa esfera más pequeña estaba movida por la siguiente esfera, que era la que portaba a Mercurio, y luego a Marte, y luego el Sol, etcétera, etcétera, hasta llegar a la última, que era
la que le daba movimiento a todas las que venían por debajo. Es decir, la esfera de la Luna se movía por la de Mercurio por la de Marte por el Sol, y así sucesivamente, como un mecanismo de engranajes. Una especie de capas de cebolla también, si uno quiere pensarlo de esa manera. Bien. Dividía Aristóteles el mundo en dos grandes regiones. Vamos a volver sobre esta filmina anterior. La región que estaba de la Luna hacia abajo, de la esfera que portaba la Luna hacia abajo, y todo lo demás que estaba de la Luna hacia arriba. De la Luna hacia abajo, a esta región la llamó región sublunar. Sublunar, como su nombre lo indica, por debajo de la Luna. Y todo lo que estaba de la Luna hacia arriba era la región supralunar. Según Aristóteles, todo lo que estaba en la Tierra estaba formado por 4 elementos, que eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y se constataba de un modo sencillo, todo aquello estaba sometido al cambio permanente, estaba sometido a la corrupción, no política, en el sentido de que las cosas se corrompen, estaba sometido a la muerte, estaba sometido a lo que hoy llamaríamos entropía, a la tendencia al desorden. Pero en la región supralunar las cosas parecían ser muy distintas. En la región supralunar todo parecía ser repetido, parejo y siempre del mismo modo. ¿Bien? ¿Por qué parecía esto así? Porque como dijimos antes, los datos que había recibido Aristóteles para formar esta cosmología tenían miles de años. Es decir, hubo miles de años de observación sistemática y paciente por parte de los científicos de otras civilizaciones, y siempre se repetían las mismas cosas. De hecho, uno podía predecir cuándo iba a aparecer un cometa que aparece cada 76 años. De hecho, uno podía saber que se iba a dar un eclipse en tal y cual momento. ¿Por qué? Porque siempre se daba del mismo modo. Entonces, él consideró que en la región supralunar las cosas no podían estar hechas del mismo material que en la Tierra, porque en la Tierra se perjudicaban, cambiaban, se corrompían, y en el cielo no. Entonces, si no estaban hechas de los mismos elementos, deberían estar hechas de otra cosa, y esa otra cosa era el quinto elemento, o quinta esencia, llamada éter. Piensen que éter tiene que ver con eternidad, es decir, con elementos que siempre son del mismo modo. Bien, en esa región supralunar, o en el mundo supralunar de la Luna hacia arriba, los movimientos eran naturales, se daban sin la intervención de ningún tipo de dios, eran circulares, y a esto lo llamamos mandato platónico, que iba a traer muchos problemas a la ciencia. ¿Por qué mandato platónico? Porque el maestro de Aristóteles, Platón, había establecido que la figura perfecta era el círculo y, o la esfera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el círculo es una figura donde todos los puntos de la circunferencia equidistan del centro. Entonces tiene esa idea de perfección implícita. Y si el mundo que estaba más allá de la Luna siempre repetía los mismos movimientos, estaba hecho de éter y entonces no cambiaba, debía tener movimientos de tipo circular. Bien, esto se llamó, como dijimos, mandato platónico, porque todo el mundo tenía en la cabeza esta idea y trajo muchos problemas, decíamos, porque mucho tiempo después se descubrió que esto no era así, que en realidad las órbitas eran elípticas, pero hasta que no pudieron romper con ese mandato platónico, y quien lo hizo fue el científico Kepler, no había forma de que las ecuaciones encajaran, no daban los números. Bien,
y no eran capaces de darse cuenta de que estaban asumiendo un supuesto. Esos movimientos además eran permanentes, se daban siempre, y tenían como función mantener al cielo en calma e inmutabilidad. Acá tenemos otra representación de la misma presentación. Ahí nos damos cuenta de que lo otro era una especie de corte, lo que veíamos antes. Es decir, que no eran semiesferas, sino esferas completas. Lo que pasa que desde nuestra posición en la Tierra siempre veríamos una parte, que es la parte superior, ¿no? Pero eran así, eran como esferas que contenían una a la otra. Ahí se ven todas de modo un poco más claro. Cada esfera, como habíamos dicho, tenía un motor, algo que la hacía mover, que era la esfera inmediatamente superior. Pero aquí aparece un problema, porque si la esfera de la Luna se mueve por la esfera de Mercurio, y la de Mercurio por la de Venus, y la de Venus por la del Sol, y la del Sol por la de Marte, y la de Marte por la de Júpiter, la de Júpiter por la de Saturno, y la de Saturno por la de las estrellas fijas, la pregunta que aparece es, ¿qué mueve a la esfera de las estrellas fijas? Bueno, no podemos postular que haya otro motor más, porque ese otro motor, si se mueve, a su vez tiene que ser movido por otra cosa, y entonces nos extenderíamos hacia el infinito. ¿Qué mueve esa última esfera? Bueno, aquí la solución que aportó Aristóteles fue muy particular, porque él decía que había algo así como un primer motor inmóvil. Es decir, algo que movía, por eso era un motor, sin moverse él mismo. ¿Y cómo puede ser que haya algo que mueva sin moverse él mismo? ¿Cómo puede haber un primer motor inmóvil? La respuesta es ingeniosa. Él decía que ese primer motor inmóvil sería algo así como la perfección de la naturaleza, lo que hoy llamaríamos Dios. Pero cuando pensamos en Dios no tenemos que pensar en nuestro Dios, que es antropomorfizado, perdón, es decir, con forma de hombre, con barba, con una aureola, una corona de luz, etcétera, etcétera, que piensa en nosotros, se preocupa por lo que hacemos y dejamos de hacer, etcétera. Sino que el primer motor inmóvil sería algo así como la perfección total de todas las cosas de la naturaleza. La perfección total, que ya no se mueve porque ya es perfecta. Y una cosa perfecta no se mueve porque si no, algo perfecto no puede cambiar, ya llegó al máximo de sus posibilidades. ¿Y cómo mueve esa, ese motor que está inmóvil? Mueve, dice Aristóteles, como mueve el objeto del amor. Cuando alguien desea algo o ama algo, se mueve en procura de él. En un ejemplo casero podemos decir que el amante o el enamorado hace cosas para acceder a su amada, que está ahí inmóvil, no hace nada ni se entera, pero el tipo tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Se pone en movimiento. Bueno, del mismo modo, metafóricamente, podemos decir que todas las cosas en la naturaleza quieren lograr la perfección de este ser completamente acabado, que no se mueve, pero hace que las otras cosas, al querer acceder a esa perfección, se pongan en movimiento. Así que lo que mueve todo es un primer motor inmóvil. Y más allá que hay, pues nada, hombre, nada. Solamente es eso. Eso constituye el ser, más allá de eso está el no ser, la nada misma, y el universo se acaba allí en la esfera de las estrellas fijas. Esta es rudimentariamente la presentación de la cosmología aristotélica. Ahora bien, aquí aparece un problema que hemos tratado largo y tendido. El problema de la observación. Porque, en definitiva, ¿qué es observar? Bueno, antes de hacernos esa pregunta de tipo filosófico, vamos a tener en cuenta algunos conceptos científicos que después vamos a utilizar más adelante, que nos dan algunas pistas sobre esta cuestión. En principio, vamos a decir que para que se dé la observación tiene que haber lo que se denomina una base empírica.
Para entender el concepto de base empírica basta con analizar los dos elementos que componen el término. Primero base. Base es lo que fundamenta, lo que está por debajo, lo que sirve como primer punto de apoyo. Y empírico es todo aquello relacionado con la experiencia, es decir, con el conocimiento que surge a través de la experiencia. No piensen experiencia como cuando decimos mi abuelo tiene mucha experiencia en los negocios, no. Sino que pensamos experiencia como aquel conocimiento que proviene a través de los sentidos. Por lo tanto, la base empírica va a ser el conjunto de los objetos potencialmente cognoscibles de modo directo. Es decir, si uno mira hacia el cielo, va a haber un montón de elementos. Y no solamente los elementos que hemos mencionado antes, estrellas, planetas, sol, luna, astros errantes y demás, sino además otros elementos, como por ejemplo distancias que separan a unos de otros, movimientos que estas cosas realizan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de cosas potencialmente cognoscibles de modo directo forman la base empírica. Pero por supuesto, de la base empírica a mí no me va a interesar todo, absolutamente todo, sino algunas cosas que obtendré de esa base empírica. A esas cosas las vamos a llamar datos. Por lo tanto, vamos a definir datos como la información de un objeto, de una entidad o de una situación obtenida y procesada procedente de la base empírica. Es decir, de todo eso que tengo ahí por ver, yo voy a tomar algunas cosas que me van a interesar. Aquellas cosas que tome como importantes para mi investigación, las voy a llamar datos. Habíamos puesto el ejemplo del aula, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, descríbanme el aula, la base empírica, lo potencialmente cognoscible de modo directo para ustedes en el aula, serán muchas cosas. Serán el pizarrón, los bancos, las paredes, pero también la cantidad de gente que entra en el aula, pero también la calidad del aire, pero también la cantidad de baldosas, pero también el peso de la estructura, pero también la distancia entre las tizas, qué sé yo, cualquier cosa. Todo eso se podría observar, es potencialmente observable, es la base empírica. Pero a mí quizás me interese solamente saber algunas cosas porque estoy buscando entender cómo mejor disponer a los alumnos para que escuchen mejor al profesor. Entonces, no todo me va a interesar de esa base empírica, sino que voy a tomar algunos datos. Voy a tomar los datos sobre la altura del aula, sobre los materiales de que está hecha, para saber, por ejemplo, cómo rebota la voz y cuáles son los puntos en los que mejor se escucha y en los que peor se escucha, etcétera, etcétera. Es decir, voy a tomar algunos elementos. Una vez que de la base empírica ya haya obtenido datos, tengo los ladrillos con los cuales conformar mis primeras conjeturas o hipótesis. El término hipótesis suele tomarse como sinónimo de teoría, pero no son lo mismo. Hipótesis es una proposición conjetural a través de la cual se pretende dar explicación de un fenómeno. Es decir, es una afirmación que yo hago con la cual quiero dar explicación de algo. Después voy a tener que comprobar si eso es así o no es así. Habíamos puesto como ejemplo el hecho de ir en un auto manejando y sentir que hay un ruido. Y entonces pensar, a ver, ¿qué será ese ruido? ¿Qué lo producirá? Y alguien podrá decir, son los amortiguadores que están rotos. Allí cuando dice esto, el ruido se produce por los amortiguadores que están rotos, está elevando una hipótesis, es decir, una proposición, una afirmación conjetural, es decir, hipotética, a través de la cual yo quiero dar explicación de algo, de un fenómeno. Ahora, luego tendré que ver si esto es así, pararé el auto y revisaré los amortiguadores. Y quizá me dé cuenta de que no es así, de que no funciona de ese modo. Lo mismo pasa cuando vamos al médico, ¿no? Me duele al costado y el médico hipotetiza, bueno, tendrá usted un problema en el apéndice. No lo sabe todavía, sospecha, es una sospecha. Eso es una hipótesis. ¿Y qué será una teoría? También es una sospecha, pero más elaborada.
Una teoría es un conjunto de hipótesis articuladas entre sí, de modo tal que permiten dar una explicación mucho más precisa, más compleja de un determinado fenómeno. Entonces, la teoría es un conjunto de hipótesis articuladas entre sí. En el caso de Aristóteles, por ejemplo, él observó la realidad. Tuvo una base empírica. ¿Cuál fue la base empírica? Bueno, la base empírica fue todo aquello que era potencialmente observable en el cielo. ¿Cuáles datos tomó en cuenta? Y bueno, tomó algunos datos en cuenta, como por ejemplo el modo de los movimientos de los objetos, algunos objetos que se destacaban por sobre otros, planetas, Sol, Luna, estrellas, etc. ¿Armó hipótesis con eso? Claro, tuvo muchas hipótesis. Por ejemplo, hipotetizó que las cosas no podían estar colgadas de la nada, entonces tenían que estar apoyadas en una esfera de cristal. Hipotetizó también que esa esfera era de cristal y no de otro elemento opaco, porque se podía ver a través de ella. Hipotetizó que la Tierra estaba fija en el centro. Generó como hipótesis también la idea de que esas esferas giran a nuestro alrededor, ligadas entre sí como engranajes, y con todo eso constituyó su teoría cosmológica. Bien, el conjunto de todas esas hipótesis da como resultado su teoría cosmológica. Y observó, y acá se da algo raro, porque observó, porque recogió datos, porque hizo hipótesis, porque pudo corroborar esas hipótesis. Él decía que el Sol se movía y él podía corroborarlo, iba hasta el mar y observaba que el Sol se movía, efectivamente. Pero nosotros sabemos ahora que estaba equivocado, que las cosas no funcionan como las dice él, lo sabemos gracias a Copérnico. Entonces, ¿cómo puede ser? Se le pide a la ciencia que para ser fidedigna observe, pero a la vez no parece ser condición suficiente para tener una teoría que describa el mundo tal como es, porque a veces la observación puede engañarnos. Y entonces aparece el problema filosófico de la observación, que nosotros hemos tratado largamente en clase. ¿Se acuerdan que nos preguntamos qué era observar? Y una de las formas de demostrar que la observación no era algo simple fue esto de la bailarina. Bailarina que gira, parece, para un determinado lugar, depende de cómo observemos. Depende el observador, depende el momento, porque hemos constatado que algunas personas la veían girar para un lado, mientras otras la veían girar para otro. Hemos constatado también que nosotros mismos la hemos visto cambiar de direccionalidad, y hemos visto también que mientras sucedía una cosa, al mismo tiempo sucedía otra. Vimos la explicación de por qué esto funcionaba como funcionaba, y nos dimos cuenta de que en realidad tenemos una silueta que no tiene marcas, y que de acuerdo a donde pensemos que está la marca, será el resultado final de lo que observemos. Fíjense que yo detengo la grabación en cualquier momento, las tres figuras son iguales, solo que en unas se destacan algunas sombras y en otras sombras. Entonces, dependiendo de, ante el mismo estímulo, cuál es la conjetura que haga mi cerebro respecto a la posición de los brazos, por ejemplo, será, o de las piernas, será hacia donde creo yo que gira la bailarina. Fíjense que si yo hago avanzar este video, podrán comprobar lo que yo digo. La bailarina parece girar hacia los dos lados a la vez, siendo que siempre se trata de la misma silueta. Y entonces nos damos cuenta de que para observar no solamente necesitamos tener en cuenta aquello que es observado, sino que tenemos que tener en cuenta al observador. Y esto ya complejiza mucho las cosas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, también con esta imagen, que en un principio nos parecía que eran meros puntos, no se podía ver absolutamente nada, pero que cuando alguien nos indicaba que
allí había la imagen de un perro, ya no podíamos dejar de ver a ese perro. Es decir que ese que observa, el sujeto que observa, y no solamente el objeto observado, tiene que ser analizado si queremos saber qué es observar. Y esto complica mucho las cosas, porque ahora tenemos que dar cuenta no solamente de cómo es el mundo, sino de cómo somos nosotros que observamos el mundo. Habíamos visto otro caso con esto que parecía ser, en principio, meras manchas. Ahora que lo tienen grabado pueden hacérselo ver a sus padres o a sus familiares, a ver qué opinan. Y luego nos enteramos velozmente de que se trataba de la cara de un ternero. Y cuando uno observa la cara del ternero ya deja de ver esas manchas. Es decir, que la observación está condicionada por nuestro conocimiento previo. Aquí también, recuerdan que en general los adultos o adolescentes ven una figura donde hay dos personas en una situación un poco erótica, pero también dijimos que para los niños más pequeños que no tienen esos conceptos en la cabeza, lo que se veían eran apenas sombras o trazos sobre el vapor que cubría un botellón, o en algunos casos también los delfines que estaban ahí en medio, nadando dentro de la botella. Vimos también que no solamente el conocimiento previo nos hace ver o no determinada cosa, sino que también la expectativa que tengamos cambia nuestras percepciones. Así habíamos visto el caso de los basquetbolistas del equipo en blanco y el equipo en negro, que se pasaban la pelota entre sí, en el cual nosotros, dados a contar los pases del equipo blanco, se nos pasaba de largo algo que, viendo el video por segunda vez, aparecía como obvio, que es que en el medio de toda la escena había un oso bailando breakdance. O en el segundo caso, mirábamos una escena de la resolución de lo que sería un muy breve policial, y no nos dábamos cuenta, no podíamos llegar a advertir los 21 cambios que se daban mientras estábamos observando la escena. Otro... This. A ver si habíamos visto. Bueno, bien, nada, todos estos servían entonces para ilustrar este punto. Y entonces, a partir de eso, explicamos o tratamos de explicar qué cosa es observar. ¿Qué es observar? Nos preguntamos, y para eso hicimos esta pregunta, ¿con qué vemos? Y entonces, claro, cuando a uno le preguntan con qué vemos, la primera respuesta es con los ojos. Si uno viera con los ojos, entonces teníamos que pensar que todos estamos viendo lo mismo en todo momento, que podemos tener acceso objetivo a la realidad. Pero resulta que este no es el caso. La metáfora habitual de pensar que los ojos son como ventanas a través de las cuales nos comunicamos con el mundo exterior, que cuando están abiertas nos dejan ver el mundo exterior tal cual es, y cuando están cerradas se cierran como ventanas y entonces no podemos acceder a ese mundo exterior, nos damos cuenta, haciendo un pequeño análisis de la fisiología de la observación, que en realidad no funciona de ese modo. Porque para que yo pueda ver un objeto, o para que alguien pueda ver un objeto, además del objeto y yo que estoy observando, debe haber algo más. Debe haber luz, ¿no? Nos cuenta los principios de la óptica que para que yo pueda ver un objeto, tiene que haber un rayo de luz que impacte en un determinado objeto, tiene que haber un rebote de ciertos rayos en el mismo ángulo de incidencia con el que entraron, y entonces llegará la información de esos fotones a mi retina. Pero cuando esto suceda, el proceso no acaba allí. Si acabase allí, podríamos coincidir en que todos estamos viendo lo mismo. Lo que sucede en realidad es que esos datos que recibimos son procesados por nuestro sistema óptico, y entonces se trasladarán a través de impulsos eléctricos y químicos hasta una determinada región del cerebro donde se procesarán las imágenes.
Es decir, que nosotros no tenemos acceso a la cosa en sí misma, nunca vemos las cosas en sí mismas, sino que vemos la imagen que forma nuestro cerebro a partir de la luz que rebota en los objetos externos. Bien, de modo que si nos volvemos a preguntar con qué vemos, no deberíamos responder con los ojos, sino con la mente, con el cerebro. Bien, las imágenes que estamos viendo ahora, que ustedes están viendo en este momento, les parece que están fuera de ustedes, porque por un extraño mecanismo las proyectamos como si estuvieran hacia afuera, pero en realidad están siendo producidas por mi cerebro, por nuestros cerebros. Es decir, que lo que estamos viendo es aquello que proyecta nuestra pantalla mental interna. Para entender esto un poco mejor, habíamos dicho que podíamos imaginar una habitación o un aula como si se tratara de un cráneo. Y que nosotros dentro de la habitación seríamos como la conciencia. Y también dentro de esta habitación, las ventanas que dan hacia afuera podrían ser consideradas como los ojos. Entonces, bajo la teoría habitual de sentido común, nosotros pensamos que al abrir los ojos, al abrir las ventanas, accedemos al mundo que está afuera. Pero a partir de esta explicación que vimos recién nos damos cuenta de que no es así. De que en todo caso, la metáfora se parecería más a esto. Lo que nosotros tenemos es una habitación cerrada, que es nuestro cráneo, que tiene por fuera una cámara, que serían nuestros ojos. Esta cámara recibe información de lo que está afuera, la procesa y la envía a través de un cable a un televisor que reconstruye la imagen. Ese televisor sería la región del cerebro con la cual proyectamos la imagen mental de aquello que estamos viendo. Ahora bien, podría ocurrir, perdón, antes de esto, digo, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros dentro de esta habitación, de esta aula o dentro del cráneo? No vemos el mundo en sí mismo, no tenemos acceso a la realidad como si nos asomásemos por la ventana. Lo que vemos es lo que aparece en nuestra pantalla mental. Bien, ahora sí, digo, imaginemos que estas cámaras fuesen en blanco y negro. Si las cámaras fuesen en blanco y negro, lo que nosotros vemos dentro de nuestra pantalla mental sería siempre en blanco y negro. Y como solo tenemos acceso a esa pantalla mental, o a un televisor que esté dentro del aula, o un televisor que está dentro de nuestra habitación y que se conecta con las cámaras de afuera, pensaríamos que la realidad de afuera es como la estamos viendo en el televisor, es decir, en blanco y negro. Pero no necesariamente es así. Quizá la cámara no nos dé una imagen fidedigna. Y nunca lo sabremos porque el mundo en sí mismo no nos es accesible. Nunca podemos ver el mundo como es, sino que lo vemos como nosotros lo concebimos. Ven que observar es algo complejo, porque como dijimos, no depende solamente del observado, sino que depende del observador. Y el observador construye su propia imagen. Entonces tenemos que abandonar esa vieja metáfora de que abrimos las ventanas de los ojos y nos conectamos con el mundo exterior. Más bien tendríamos que pensar que por esas ventanas entran los tintes, las pinturas, los óleos que un pintor interno utilizará para crear una imagen de aquello que está afuera. Y podría ser que la imagen fuese igual a lo que está afuera, pero podría ser que no. Podría ser que nuestro cerebro procesara las imágenes de un modo distinto. Podría ser que el pintor pintase de un modo cubista, así. O que el pintor pintase de un modo completamente distinto a cómo son las cosas de afuera, así. O que incluso
fuese un surrealista y pintara las cosas de un modo totalmente diferente, cambiando las formas, los colores, todo. Bien, ¿a qué viene todo esto? A colaborar con la idea de que lo que vemos depende de nuestras expectativas, lo que esperamos ver, nuestros conocimientos previos que nos permiten ver algunas cosas sí y otras no, y nuestras experiencias previas también. ¿Bien? Dependemos de un montón de cosas en la observación. Y eso va a hacer que algunos veamos unas cosas y otros veamos otras. Por lo tanto, lo que puede parecer un hecho para una teoría puede no serlo para otra. Y entonces la tarea de la ciencia se complica. ¿Por qué? No es que primero miremos lo que está ahí afuera y después saquemos conclusiones acerca de cómo son las cosas, sino que podemos conjeturar a partir de todo esto que fuimos viendo, que antes de mirar, para poder darle sentido a eso que miramos, a esa información que llega a nuestras retinas, ya tenemos que tener un entramado de conceptos. Tenemos que contar con conocimientos previos, tenemos que contar con una cierta teoría. Tenemos que contar con una cierta teoría. Esto es desconcertante, esto es extraño, porque nosotros pensamos que si uno se coloca frente a la realidad y es exhaustivo y objetivo, obtiene datos y esos datos serán la verdad y ya está. Por eso muchas veces se dice en las redes, sobre todo en las discusiones políticas, económicas, dato mata relato, ¿no? Como yo estoy observando la realidad, ¿cómo no la ves? Y resulta que uno no la ve. Si uno comparte una cierta forma política de ver el mundo, va a ver unas cosas. Y si tiene otra forma política de ver la realidad, verá otras cosas. Y lo mismo pasa en la ciencia. Habíamos puesto el ejemplo de Aristóteles también. De acuerdo a la teoría que manejamos hoy, que tiene que ver con la gravedad newtoniana, si uno deja caer un objeto, ese objeto caerá por una cuestión que involucra las fuerzas, la masa, la atracción de una masa mayor a una masa menor, etcétera, etcétera. Pero en esa época, en la época de Aristóteles, no teníamos esta teoría, y entonces había cosas que eran consideradas hechos que ahora no serían consideradas hechos. Por ejemplo, para Aristóteles, las cosas, decíamos, se movían porque tendían a buscar a las de su propio tipo. De modo que si yo tenía una piedra en la mano y la dejaba caer, la piedra iría hacia abajo. ¿Por qué iría hacia abajo? Porque las piedras salen del suelo. Y como las cosas tienden, de acuerdo a esta teoría, a acercarse a aquellas de su mismo tipo, la piedra iría hacia abajo. Ahora, si yo prendía fuego, ese fuego iría hacia arriba, porque buscando a otras cosas de su mismo tipo, encontraría que la fuente de todo fuego es el sol. Hoy sabemos que el sol no está hecho de fuego, por ejemplo, pero también sabemos que no funciona así la naturaleza. Pero para Aristóteles, que tenía esa teoría previa, ese elemento que para nosotros no sería un hecho, se convertía en un hecho confirmatorio. Entonces, lo que llamamos hecho depende de la teoría que tengamos previamente. Aristóteles decía, el agua corre en los ríos y va hacia el mar, otra vez, porque busca encontrarse con otras cosas de su tipo. Bien, eso no es un hecho para nosotros, pero para Aristóteles sí. Y entonces las cosas se complican. Uno puede encontrar hechos que se adecuen a las teorías que tiene. Es decir, los hechos no se dan de modo cristalino a observadores desinteresados, como se solía pensar. Para que vieran ustedes hasta qué punto los conocimientos previos que tenemos nos afectan para observar la realidad, habíamos mostrado el experimento mental de Hume, aquel por el cual nos dábamos cuenta de que algo que observamos en la realidad quizás
quizás no estuviera realmente en la realidad, sino que lo viéramos porque estábamos condicionados por nuestras teorías previas. Ese ejemplo decía que si tomamos cualquier objeto, por ejemplo, una manzana, la cosa manzana, y le agregamos una serie de características o accidentes, como el ser rojo, el ser dulce, el oler bien, el ser rugoso, rugosa al tacto, y el ser esférica, y hacíamos el siguiente experimento mental, nos daríamos cuenta de que quizás algo que comúnmente nos parecía obvio y que nos parecía claro como un hecho de la realidad, nos referimos a que existen cosas en el mundo, no fuera tan así. Porque fíjense, nosotros estamos afirmando que existe algo, que es una manzana, que además tiene algunas características. El ser rojo, el ser dulce, el oler bien, el ser rugoso al tacto, el ser esférica. Representaremos todas esas cosas con este dibujito. Ahí tenemos una manzana que es roja, que es dulce, cosa que está representada por la boquita, que huele bien, cosa que está representada por el humo, que es rugosa al tacto. Tenemos ahí un parche de rugosidad para que esto se observe, y que es esférica, ¿no? La propia esfericidad de la manzana puede verse a simple vista o palparse en el caso de que tuviéramos la manzana real. Ahora, si nosotros hacemos el experimento mental de retirar uno a uno cada uno de esos accidentes o características de la cosa, veremos que podemos sacarle primero lo rojo, luego podemos sacarle lo dulce, que estaba representado por la boca. De modo que ahora tenemos una manzana que huele bien, es rugosa al tacto y es esférica. Pero podemos seguir haciendo lo mismo y sacarle el buen olor. Si le sacamos el buen olor, solo nos queda una manzana que es rugosa al tacto y que es esférica. Si le sacamos la rugosidad, quedará una manzana esférica. Y si le sacamos la esfericidad, pensando que esta es imaginariamente, la última característica, el último predicado posible de ser dicho acerca de la manzana, no nos queda nada, cuando en realidad nos debería quedar algo, porque nosotros habíamos afirmado que en el mundo existían cosas, la manzana por ejemplo, que tenían además como un agregado la característica de ser roja, dulce, oler bien, ser rugosa al tacto y ser esférica. Sacándole todas esas características, me debería quedar la manzana en sí, la manzana en sí misma, la cosa manzana, la manzanidad de la manzana, la cosidad de la cosa, la sustancia que está por debajo de esas características. Y nos damos cuenta de que no hay tal cosa. Si yo quito las características, no queda nada ahí debajo. ¿Con qué sentido percibiría yo esa supuesta sustancia? Con ninguno. Y esto significa que en realidad, en el mundo, a pesar de que toda la vida lo hemos visto así, no hay cosas, sino que vemos cosas porque estamos condicionados a creer que en el mundo tiene que haber cosas con características. Otra vez, de nuevo, de otra forma, para que se entienda mejor. No es que nuestro lenguaje tenga la estructura de sujeto y predicado porque en el mundo haya cosas con características, sino que por el contrario, vemos en el mundo cosas con características porque tenemos la teoría previa lingüística de que debe haber sujetos con predicados. Hasta ese punto podemos escalar para darnos cuenta de que lo que observamos está condicionado por las teorías previas. Entonces, Aristóteles observó que la Tierra estaba en el centro, observó que la Tierra estaba fija y observó que el Sol giraba a su alrededor. Y a pesar de esas observaciones, comprobadas por la observación, hoy sabemos que estaba equivocado. Y claro, porque no hay hechos cristalinos para todos los observadores.
Esto fue tratado por Chalmers, el autor que ahora vamos a repasar y que nosotros vimos haciendo un trabajo práctico y una lectura. Diremos entonces que la verdad o falsedad de un enunciado depende del conocimiento que forma el trasfondo que hay detrás de ese conocimiento. Aquí está Chalmers, finalmente, autor del libro del que teníamos una selección, que es esa cosa llamada ciencia, y autor que va a decir que habitualmente la gente suele pensar que la ciencia tiene tres grandes postulados. El primero es que hay hechos, ¿no? Hay hechos objetivos que se dan directamente por los sentidos. Yo me paro frente a la realidad, observo, y si observo bien, voy a obtener los hechos. También, como corolario de esta misma idea, aparece el concepto de que los hechos son anteriores a las teorías e independientes de ellas. Es decir, que primero está la realidad con sus hechos objetivos y yo recién, después de observarlos, puedo armar una teoría. Y también se suele pensar que esos hechos constituyen un fundamento firme y confiable. Por eso decimos, ¿no? Dato mata relato. Tengo yo los datos. No me discutas porque, mirá, y te muestran los datos. Y esos datos son firmes y confiables y no hay nada que sospechar. Bueno, en el capítulo que nosotros tenemos para analizar, que hemos analizado y hemos hecho la guía, esa concepción popular de la ciencia se deshace, se cae a pedazos. Porque Chalmers nos va a enseñar que no existe tal cosa como una visión directa del mundo. Que no todos vemos lo mismo, ya lo hemos visto en nuestros experimentos, sino que lo que vemos está afectado por los conocimientos que tenemos y por la experiencia que tenemos. Recuerden la bailarina. Si nuestro cerebro cree que ciertas líneas se corresponden con el brazo derecho, verán la bailarina girar para un lado. Si nuestro cerebro cree en ese momento, conjetura, hipotetiza que es el brazo izquierdo, la veremos girar para otro lado. Si nosotros observamos una radiografía y no sabemos nada, vamos a ver manchas apenas. Si sabemos un poco más, vamos a ver un tórax. Pero si sabemos mucho, quizás veamos que hay algo en ese tórax que está fallando, que hay una mancha anormal y podemos detectar una enfermedad. Entonces, no todos con el mismo estímulo vemos lo mismo. Chalmers coincidirá en la idea de que, bueno, quizás la información que llega a nuestras retinas sí sea la misma. Está perfecto. Pero eso no significa en absoluto que aquello que veamos sea siempre igual. Otra cosa que va a tirar abajo es la segunda de las hipótesis de sentido común, porque va a decir que en realidad los hechos presuponen siempre una teoría. Es decir, que no están primero los hechos ahí en el mundo y luego a partir de ellos yo consolido una teoría, sino que para reconocer algo como un hecho, tengo que tener ya una teoría previa. Si no, me pasa de largo. Cuando nosotros no conocíamos la teoría de Aristóteles, que decía que las cosas se acercaban a otras cosas que eran de su tipo, no consideraríamos nunca un hecho confirmatorio el que el fuego se fuese para arriba, por ejemplo. Pero para él sí era un hecho confirmatorio. Entonces, no están primero los hechos y luego la teoría, sino que primero está la teoría y después están los hechos. Esto estaba ejemplificado en el capítulo por la explicación que daba Chalmers acerca de cómo un niño puede reconocer qué cosa es una manzana. Y por otro lado, va a decir también que no son algo seguro, sino que son falibles. Porque si bien los hechos de alguna forma son objetivos, en el sentido de que está bien,
todos compartimos más o menos el mismo aparato cognitivo, tenemos dos ojos, tenemos un cerebro, ese cerebro está configurado más o menos del mismo modo, vivimos en la misma época, tenemos más o menos las mismas teorías acerca de las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, la ciencia es una actividad comunitaria. A pesar de eso, esos hechos están sujetos a revisión. Es decir, siempre puede haber una prueba futura que no sea soportada por esos hechos. Es decir, que tampoco son seguros e infalibles. Son falibles, pueden fallar. Bien, veremos que todo lo que dijo Aristóteles durante muchísimo tiempo, podemos decir hasta la época en que se da el Renacimiento, que es la puerta de entrada a la modernidad, fue considerado una ley. No hacía falta investigar, no hacía falta buscar datos, no hacía falta absolutamente nada. Bastaba con que algo le hubiera dicho Aristóteles para ser considerado una ley. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué durante siglos lo que dijo Aristóteles era la ley, era lo correcto y no hacía falta investigar más nada? Y en un determinado momento las cosas empiezan a cambiar y empezamos a exigirle a el conocimiento que se pruebe de otra manera, que se pruebe al modo de lo que hoy llamamos leyes científicas. ¿Por qué? Bueno, para entender eso hay que entender cuáles son los modos de fundamentar el conocimiento y también hay que entender cómo esos modos fueron cambiando por distintos motivos de tipo histórico. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del video, es decir, que vamos a hacer una pausa ahora y luego continuaremos.